Hola, bienvenidos al canal de ¿Y hoy qué comemos? Vamos a cocinar pechuga de pavo con un delicioso relleno, una receta fácil de hacer y que luce mucho, un plato de carne perfecto para tu comida de Navidad. Para esta receta vamos a necesitar una pechuga de pavo de unos 900 gramos o 1 kilo aproximadamente, que ya la tenemos abierta, que se lo puedes decir al carnicero que la quieres para rellenar y sin problema te la va a preparar. Ahora vamos a hacer el relleno. Ponemos carne picada de cerdo y de ternera, un poquito de sal, ajo en polvo, una cucharadita también de cebolla en polvo, un toque de pimienta recién molida, jamón ibérico o serrano en daditos, en taquitos, como unos 80 gramos, unos albaricoques secos o como aquí también le llamamos orejones, que lo picamos también en trocitos pequeños, y unos pistachos pelados, como 2 cucharadas soperas. Mezclamos estos ingredientes y añadimos un huevo batido. Integramos y ahora vamos a echar también una cucharada sopera de pan rallado. Mezclamos y tapamos. El recipiente lo vamos a conservar en la nevera como unos 30 minutos para que la carne coja más consistencia y no tendremos que echarle más pan rallado. Mientras vamos a preparar las verduras con las que vamos a cocinar la carne. Cortamos una cebolla en trozos grandes, un puerro que lo hemos lavado bien, lo cortamos también en rodajas gruesas, unos dientes de ajos, como 4 o 5 dientes de ajo, lo laminamos, pero no demasiado fino, y una zanahoria que la hemos pelado y también la vamos a cortar en rodajas. Ahora vamos a preparar la carne. Ponemos un poco de sal y pimienta sobre la parte interior de la pechuga, que es donde vamos a poner el relleno. Ponemos encima de la pechuga unas tiras de bacon o panceta. Esto hará que nos quede más jugosa. La carne de pechuga de pavo suele ser una carne seca y este toque le va a dar jugosidad. Y ahora en una de los extremos, sin llegar al filo de la carne, vamos a poner nuestro relleno. Y vamos a enrollar la carne en forma de rulo. Y ahora vamos a meter la pechuga ya rellena en una malla elástica especial para cocinar, que esto lo puedes pedir en la carnicería, la suelen tener y te la suelen regalar. Si tienes la ayuda de alguien va a ser mucho más fácil meterla. Si no, también la puedes bridar con hilo de cocina, pero así es mucho más fácil y siempre quedan bien prensadas y quedan muy bien. Cerramos las puntas y ya tenemos listo para cocinar nuestra pechuga de pavo rellena. Ahora en una olla vamos a poner un buen chorrito de aceite de oliva. Vamos a ponerlo a fuego alto y vamos a sellar la carne. La vamos a tener varios minutos por cada lado, hasta que nos quede bien doradita. Ahora la sacamos una vez que ya la hemos sellado bien y en ese mismo aceite vamos a poner las verduras que hemos estado cortando: la cebolla, el puerro, los ajos y la zanahoria. Ponemos también unas hojas de laurel y la vamos a dejar rehogar. Como veis, ya la verdura va absorbiendo los jugos
que ha soltado la carne. Lo dejamos a fuego medio como unos 5 o 6 minutos y volvemos a meter la carne y ahora le ponemos un vaso de vino blanco, subimos el fuego y lo vamos a dejar como unos 3-4 minutos hervir para que evapore el alcohol. Ya cuando vemos que el vino ha reducido, le ponemos el caldo de pollo o caldo de ave, 1 litro. Voy a poner también una cucharadita de cúrcuma. Ahora vamos a tapar la olla y lo vamos a tener a fuego medio cocinando durante 30 minutos. Una vez que han pasado esos 30 minutos, destapamos y vamos a dar la vuelta a la carne para que se cocine por todos lados bien, por todos lados por igual, y lo vamos a tener otros 30 minutos cocinando, hirviendo a fuego medio con la olla de nuevo tapada. Ya una vez que ha transcurrido esos 30 minutos, destapamos, veremos que ha reducido bastante el caldo. Y ahora ya la apartamos del fuego, dejamos que enfríe un poco, sacamos la carne Sacamos también las hojas de laurel y trituramos la salsa. Una vez que ya tenemos la salsa triturada, la ponemos de nuevo la olla al fuego y la vamos a dejar a fuego medio hasta que veamos que la salsa tiene la textura que nosotros queremos. La puedes dejar más clara o un poquito más espesa, como más te guste. Y ahora ya vamos a cortar la carne. Para ello le vamos a quitar la malla. Te recomiendo que la carne esté fría a la hora de cortarla, va a ser más fácil y no se te va a romper. Lo cortamos en rodajas finas y lo acompañamos de la salsa. Lo puedes comer tanto frío como caliente porque está igual de rico. Espero que te haya gustado la receta de hoy. Darte como siempre las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos. Te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube si es que aún no lo has hecho y que también puedes seguirnos en el blog de cocina de yoyquecomemos.com. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta luego!